Buenas tardes con todos. Vamos con la revisión número 12 de ejercicios de física tipo examen. Primer ejercicio. Un objeto de masa m se encuentra en reposo bajo la acción de una fuerza externa F por el plano inclinado de ángulo θ, tal como se indica en la figura. Si la superficie es rugosa, ¿cuál es la expresión del módulo de la fuerza de rozamiento? Considere que P es el módulo del peso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dibujar nuestros ejes. Aquí vamos a tener un eje Y y aquí vamos a tener un eje X. Y también vamos a tener aquí un peso. Recuerden que el peso siempre va a ir entre el eje Y y el ángulo siempre va a ir entre el eje Y y el peso. Y nosotros vamos a tener por otro lado también un peso en y por acá vamos a tener un peso en X. Como esta caja se va a ir hacia arriba o su posible movimiento va a ser hacia arriba, recuerden que la fuerza de rozamiento es en el sentido contrario al movimiento. Entonces la fuerza de rozamiento va a estar hacia aquí abajo. Aquí va a estar la fuerza de rozamiento. Y la fuerza va a estar hacia arriba. Vamos a dibujarlo otra vez. Aquí va a estar la fuerza. Entonces, la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Como esta caja se encuentra en reposo, la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza que está hacia arriba menos el peso en X y menos la fuerza de rozamiento porque estas están apuntando hacia abajo, están en dirección contraria. Y eso es igual a 0. El peso en X va a ser el peso por el seno del ángulo θ. Eso nosotros ya lo hemos revisado en algunos ejercicios. Si es que tienen problemas, les recomiendo que regresen a ejercicios anteriores, ahí ya lo hemos visto. Menos la fuerza de rozamiento. Ahora, la fuerza de rozamiento simplemente va a ser igual a la fuerza menos el peso por el seno del ángulo. Y con eso ya tenemos resuelto nuestro problema. Un niño rebota en un arnés que está suspendido del marco de una puerta por una cuerda elástica. Determina la rapidez máxima del niño en metros por segundo. Si la amplitud del rebote es 15 centímetros y su rapidez angular es de 6 radianes por segundo. Entonces me está dando la amplitud y me está dando la rapidez angular. La amplitud me está dando en 15 centímetros, lo cual tendremos que transformar a metros, sería 0,15 metros. Como me pide la velocidad máxima, tenemos que utilizar la fórmula que la velocidad máxima es la amplitud por la velocidad angular. Entonces sería 0,15 por 6, lo cual me da un valor de 0,9. Y ya tenemos también resuelto nuestro problema. Para aliviar el dolor muscular de una persona, se saca del congelador una compresa de 500 gramos de hielo a 0 grados centígrados y se coloca sobre su cuerpo. Este cede calor al hielo a presión constante hasta derretirlo por completo y alcanza una temperatura de 4 grados centígrados. Si debido a la compresión se produce un trabajo de 1 caloría, el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo y el calor específico del agua es 1, ¿cuál es la variación de la energía interna del agua? Y aplicar la primera ley de la termodinámica. Entonces, en este ejercicio lo que nosotros tenemos es 500 gramos de hielo, el cual se va a convertir en agua líquida a 4 grados. Entonces debemos calcular la cantidad de calorías que nosotros necesitamos de eso. Primero vamos a calcular un Q1, que va a ser la masa por el calor latente de fusión. Es decir, recuerden que el primer paso será transformar de hielo, que es en estado sólido, a líquido. Entonces para eso hacemos fusión. Entonces sería la masa por el calor latente de fusión, sería 500 por 80, lo cual me va a dar 40.000. Ahora, esta agua que está en estado líquido a 0 grados centígrados, hay que subirle hasta los 4 grados centígrados. Entonces vamos a poner un Q2 que va a ser la masa por el calor específico del agua por la variación de la temperatura. Eso va a ser igual a la masa, que es 500, por 1, que es el calor específico, por la variación de la temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final menos temperatura inicial sería 4 menos 0, lo cual me va a dar 4. Entonces 500 por 1 y por 4 me va a dar 2000. El calor total va a ser la suma de ambos, 40.000 más 2000, lo que me va a dar 42.000. Ahora, la siguiente parte nosotros podríamos hacerlo a través de una fórmula o simplemente analizando. Miren, en esta parte de aquí me dice que debido a la compresión se produce un trabajo de 1 caloría.
Si un cuerpo genera un trabajo, significa que su energía va a disminuir. ¿Y en cuánto disminuye su energía? Disminuye en la misma proporción o en la misma cantidad del trabajo que haya hecho. Entonces, si hace un trabajo de una caloría, significa que su energía también va a disminuir en una caloría. Por lo tanto, me va a quedar 41.999. Y con eso tendríamos que la respuesta es la opción D o la opción 4. En un taller de mecánica, un martillo, un martillo de una máquina hidráulica tiene un resorte horizontal que es activado provocando que oscile. El resorte tiene una constante elástica de 1000 Nm sobre metro y al ser accionado tiene una amplitud de 0,2 metros. Determina la energía cinética en joules del objeto cuando pasa por la posición 0,1. Entonces, tenemos una constante elástica y me dice que al ser accionado tiene una amplitud de 0,2 metros. Me dice que calcule la energía cinética cuando pasa por la posición 0,1. Nosotros sabemos que la energía mecánica, en este caso, va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía mecánica va a ser igual a un medio de la constante por la variación de la amplitud al cuadrado. Eso es del resorte que estaba al inicio en reposo, más la energía cinética, que es lo que yo quiero calcular, más un medio de la constante por la variación de la longitud al cuadrado. Reemplazando datos me va a quedar un medio por la constante, que es 1000, por la amplitud, que es 0,2 al cuadrado. Y eso es igual a la energía cinética más un medio de la constante otra vez, que es 1000, por la variación de la longitud, que es 0,1 al cuadrado. Nosotros aquí podemos transformar a fracciones, podemos simplificar, pero eso les voy a dejar a ustedes como tarea para que revisen, y me va a quedar que 20 es igual a la energía cinética más 5. Ese 5 que está sumando pasa al otro lado a restar y la energía cinética ha sido 15 joules. Un equipo de ingenieros elabora un cohete a escala de 20 kilogramos de masa que parte desde el suelo en dirección vertical y en cierto instante alcanza una rapidez de 2 metros por segundo, donde adquiere una energía potencial gravitacional respecto al suelo de 900 joules. Si se considera despreciable la resistencia del aire, ¿cuál es la rapidez en metros por segundo con la que partió el cohete desde el suelo? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un cohete que sale desde el piso hasta el cielo. Y me dice que en cierto punto alcanza una rapidez de 2 metros por segundo. Entonces, voy a tener aquí una rapidez de 2 metros por segundo. Y también me dice que tiene una energía potencial gravitacional de 900 joules. Entonces también va a tener energía potencial gravitacional. Me pide que yo calcule la velocidad con la que salió del suelo. Es decir, aquí vamos a tener una energía cinética inicial. Entonces debemos partir por el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Perdón, el principio de la conservación de la cantidad de energía. En donde nosotros vamos a hacer de nuevo nuestro dibujo, la energía cinética en este punto va a ser igual a la energía cinética en este punto de aquí y en la energía potencial gravitacional en el punto de acá. Ese es el principio que nosotros vamos a tener. Entonces, pasándole eso ya a ecuaciones, me quedaría que la energía cinética en el inicio, que es un medio de la masa por la velocidad inicial, es igual a la energía cinética en el punto de acá arriba, que sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la energía potencial gravitacional. Si empezamos a resolver esto, nosotros podemos empezar a reemplazar los datos. Entonces, si reemplazamos los datos, me va a quedar un medio de 20 por la velocidad inicial al cuadrado es igual a un medio de 20 por la velocidad final, que es 2 al cuadrado, más la energía potencial gravitacional, que es 900. El mismo ejercicio nos da ese dato de 900. Si seguimos resolviendo esto, si nosotros simplificamos, me va a quedar 1 por 10 por la velocidad inicial al cuadrado es igual a un medio de 20 por 2 al cuadrado más 900. También podríamos nosotros aquí simplificar y me va a quedar que 10 velocidad inicial al cuadrado es igual a 40 más 900. Este 40 más 900 me va a dar 940. El 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir y me va a quedar la raíz cuadrada de 94, lo que nos correspondería con la opción D. En un estudio de un material aleado se ha obtenido que absorbe 1500 joules de calor al pasar de los 10 grados centígrados a los 20 grados centígrados.
Si se tiene una masa de 500 gramos, ¿cuál es el calor específico en kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado del material? Entonces aquí nos está diciendo la cantidad de calorías que ha absorbido este cuerpo. Entonces vamos a partir de nuestra fórmula, que la cantidad de calorías es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Y solo vamos a reemplazar. El calor si tenemos es 1500 y eso es igual a la masa, que es 50, por el calor específico que no sabemos, eso queremos calcular, por la variación de la temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 20, la temperatura inicial es 10. Entonces me quedaría 1500 es igual a 500 por el calor específico. Este 500 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y 1500 dividido para 500 me da 3. Correspondería a la opción A. Un objeto de 3 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada que forma un ángulo θ igual a 30 grados con respecto a la horizontal. Determine el módulo de la fuerza normal en newtons que es ejercida sobre este objeto. Considere el módulo de la gravedad como 10 metros por segundo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es nuestras líneas, nuestro eje X, nuestro eje Y, saber que el ángulo de 30 grados del plano, que sería el ángulo de 30 grados que va a estar en la parte de aquí, automáticamente ya se va a ubicar en la parte de acá, entre el peso y el eje Y. Y lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo calcule la fuerza normal. Este eje Y nosotros ya lo hemos estudiado muchísimas veces. Este peso en el eje Y va a ser igual al peso por el coseno de θ. Y la normal también va a ser exactamente lo mismo. Entonces partimos de eso y empecemos a reemplazar datos. El peso es la masa por la gravedad y por el coseno de 30. Me quedaría 3 por 10 por raíz de 3 sobre 2, lo cual me va a dar 15 raíz de 3, la opción D. Entonces es un ejercicio bastante rápido, es un ejercicio bastante sencillo, siempre que nosotros dibujemos bien estas líneas y nos demos cuenta a qué equivale el peso en Y y el peso en X ya de manera automática. Una mezcladora de agua automática ha sido configurada para combinar el agua proveniente de la red de alimentación local a 20 grados centígrados con el agua proveniente de un calentador solar a 50 grados centígrados. Si el sistema se configura para mezclar el doble de agua caliente que de fría, determine la temperatura con la que sale el agua de la mezcladora. Entonces lo primero que vamos a hacer es pongamos los datos que me da el ejercicio. Me está diciendo que hay agua que proviene de la red local, la cual viene a una temperatura de 20 grados centígrados. Y también tenemos agua que viene de un calentador solar a 50 grados centígrados. Como ambos son agua en estado líquido, su calor específico va a ser 1. Ahora, también me dice que esto está configurado para que la masa o la cantidad de agua del calentador sea el doble de la red local. Entonces al uno le vamos a poner X, al otro le vamos a poner 2X. Como me pide la temperatura de equilibrio, nosotros sabemos que tenemos una fórmula que dice que la temperatura de equilibrio es igual a la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura 2 dividido para la masa por el calor específico 1 más la masa 2 por el calor específico 2. Y solo reemplacemos. Sería x por 1 por 20 más 2x por 1 por 50 sobre x por 1 más 2x por 1. Lo cual me va a quedar 20x más 100x sobre x más 2x. Es decir, 120x sobre 3x, lo cual me va a dar 40. Las x se van a simplificar y solo me quedaría 120 dividido para 3, que es 40, correspondiente a la opción D. Dos objetos se mueven en el mismo sentido. La masa A de 30 kilogramos lo hace con una rapidez de 20 metros por segundo y la masa B de 20 kilogramos lo hace a 120 metros por segundo, tal y como se indica en la figura. Se produce un choque perfectamente inelástico entre ambas masas. Por lo tanto, determine la rapidez en metros por segundo con la que el sistema se mueve luego del choque. Tenemos un ejercicio de choques o colisiones. Entonces aquí recuerden que lo que nosotros utilizábamos era el principio de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Antes del choque tendremos la masa de B por la velocidad inicial de B más la masa de A por la velocidad inicial de A. Y después del choque tendríamos la masa de B por la velocidad final de B más la masa de A por la velocidad final de A. Y nos tocaría solo reemplazar. La masa de B, que es 20 por su velocidad inicial, que es 120,
más la masa de A, que es 30, por su velocidad inicial, que es 20, es igual a la masa de B, que es 20 otra vez, por su velocidad final, que le vamos a poner B, más la masa de A, que es 30, por su velocidad final, que también es B. Podríamos haber puesto la masa del sistema, pero a la final da exactamente lo mismo. Me va a quedar 2400 más 600 es igual a 50b, es decir, 3000 es igual a 50b y el 50 que está multiplicando pasa a dividir. Me quedaría 3000 dividido por 50, lo que me va a dar un valor de 60 metros por segundo. Entonces este objeto se mueve a 60, estos dos objetos ya juntos se mueven a 60 metros por segundo. Durante un tiro libre de un partido profesional, un balón de fútbol es capaz de alcanzar un promedio de rapidez de 30 metros por segundo, manteniéndose en contacto con el zapato del jugador durante 2 décimas de segundo. Si la masa del balón profesional al iniciar el partido de fútbol es de 500 gramos, determina el módulo de la fuerza en newtons que debe aplicar un jugador sobre el balón de fútbol para alcanzar la rapidez promedio durante un tiro libre. Entonces el ejercicio me está diciendo primero que el contacto entre el zapato del jugador y la pelota es de 2 décimas de segundo. Esas 2 décimas sería 2 dividido para 10, lo que es un quinto. La masa es de 0,5 kilogramos, o también le podemos poner un medio, que es lo mismo, y la velocidad es de 30 metros por segundo. Vamos a utilizar nuestras fórmulas del impulso. Para el impulso teníamos dos fórmulas. La una, que simplemente era la fuerza por la variación del tiempo, o el otro, que era la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, o en otras palabras, la variación de la cantidad de movimiento. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es igualar estas dos fórmulas. Bueno, aquí ha faltado una m, ya les vamos a poner, no hay ningún problema. Y vamos a igualar esas dos fórmulas. Entonces la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Como el ejercicio me está pidiendo la fuerza, ese tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Y solo sería cuestión de reemplazar. La masa es un medio, es dato del ejercicio. La velocidad final es 30, la inicial es 0, dividido para el tiempo, que es un quinto. Si nosotros desarrollamos esto y hacemos medios con medios y extremos con extremos, me va a quedar que la respuesta correcta ha sido la opción B, 75. Y con eso ya tenemos resuelto nuestro problema. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir, me la pueden comentar. Y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.